esta semana fui al cine y vi la película Mundo Grúa de Pablo Trapero, que tenemos la suerte de que esté hoy acá con nosotros. Excelente película que además me alegró muchísimo por muchos motivos. Que por lo que leí las críticas no soy la única que se alegró de ver una película argentina hecha con bajo presupuesto, sin ningún tipo de concesión, con un discurso interesantísimo. Hay tanto para preguntar. ¿Cómo surge Mundo Grúa? Pero en todo sentido, ¿cómo surge? La idea, cómo se pudo hacer, cómo llegó a los cines comerciales, todo eso junto te pregunto. Pues lo que me preguntaba mientras la veía. El Mundo Grúa en realidad es la continuación del ejercicio que yo había hecho en un cortometraje que se llama Negocios, que es un corto que transcurre en un negocio de repuestos de auto y narra un día de trabajo cotidiano en ese negocio. Entonces, la historia se centra en esas relaciones entre los clientes, los proveedores, el dueño y el empleado del negocio, que era Luis Margani, que es Rulo, el protagonista de Mundo Grúa. En esa ocasión, el corto... Ahí lo conociste. No, es un poco más largo, no era empleado. Pero digamos, no es actor profesional. No es actor profesional, es un amigo de mi viejo. Está fantástico, desde ya lo digo. Está fantástico. Bueno. Y una de las preguntas que tenía era esa, digo, ¿será un actor? ¿No será un actor? No es actor. Es un amigo de mi viejo. Mi viejo es el dueño de este negocio que te conté recién, del corto. Y en realidad es un cliente de hace muchos años. Y en el cortometraje interpretaba al empleado. Entonces hacían un dúo de dueño y empleado. Y en realidad Luis yo lo conozco hace mucho tiempo. Él dice que me conoce antes a mí que yo a él, porque es amigo del papá de hace mucho tiempo y me dice que me conocí desde muy chiquitito. Pero un día cuando estaba con el cortometraje, no sé, se me da como en ese corto no había ningún actor, actuaba también mi mamá, mis primos, mis tíos, clientes reales de mi viejo, proveedores, etc. Se me ocurrió que el personaje del empleado lo podía hacer Luis. Entonces, bueno, ahí fue que le propuse trabajar. Y el cortometraje es algo que normalmente tiene una difusión muy reducida en ambientes específicos, en muestras, festivales y demás, pero que no tiene mucha difusión. Pero además fue un corto también hecho con muchas limitaciones de producción, pero con el correr del tiempo se fue como instalando lentamente. Y hasta 2 años después que ganó el premio Mar del Plata y el premio que organiza el programa El Acomodador y Hoyts, que son los cines que hay en el Abasto. Pero esto ya estaba pasando en paralelo a la filmación, o sea que parte de esos premios sirvieron también para financiar un poco Mundo Grúa. Claro. Pero digamos, te cuento ese detalle porque fue como un corto que se hizo y que lentamente empezó como a tener un lugar. Sobre todo lo que pasó fue mucho más inmediato, esto último que te cuento, es que a mí me gustaba mucho el trabajo en general de los actores y el de Rulo más todavía. Y tenía ganas de probar, entonces cuando empecé a pensar en la idea de Mundo Grúa, que era la historia sobre un tipo anónimo, digamos, y me parecía que era contraproducente pensar en un actor profesional que fuera conocido, o sea, que fuera muy conocido, digamos, no servía, digamos. Pero corriste un riesgo, porque siempre es un riesgo, ¿no es cierto? No, claro, sí, fue un riesgo. Pero toda la película fue un riesgo, sí, porque se filmó con muchas cuestiones de producción. Hacer una película siempre es un riesgo, en realidad. Hacer cualquier cosa es un riesgo. Lo que pasa es que cuando tenés tantas limitaciones de producción, el riesgo se multiplica por 1000, ¿entendés? Esta película se empezó a filmar los fines de semana, durante los días de semana a la noche en los que todos coincidíamos con los horarios. Y en toda la primera etapa del proceso era divertido y era novedoso. Ahora, cuando ya íbamos por el 20º fin de semana, te aseguro que bueno, nada, porque en paralelo nosotros teníamos, cada uno tenía su vida y su trabajo. La única actriz profesional es Adriana Eisenberg, ¿no es cierto? No, hay más actores. Lo que pasa es que algunos no son conocidos, pero Rolly Serrano es conocido, ahora está trabajando en televisión. ¿Rolly Serrano cuál es? El amigo mecánico. Sí. Sí, yo le veía cara conocida, pero viste esas caras que no terminas de ubicar de dónde. Claro, él trabajó en un cortometraje que para mí el trabajo de Rolly es increíble, que es Rey Muerto. Y después hizo otras películas y ahora está trabajando en televisión y hace teatro. Ahora, vos elegiste filmar en 16 milímetros en blanco y negro. Se la nota la película,
Hay toda una estética atrás de eso y una pues está muy relacionada con el tema de la película, ¿no es cierto? Que Sí, en realidad por ahí no tiene buena nitidez, pero es todo en es parte realidad de lo mismo. es tratar de que las limitaciones que tenés de producción no jueguen en contra de la Al película, contrario, ¿entendés? que Que sirvan a la todo eso película. forme parte de la película. Sí, y está logrado Eh, eso. y, y bueno, no sé, digamos, el tema del blanco y negro para mí era en principio también es una cuestión de producción. Si bien por muchas razones a mí me gusta el blanco y negro, para esta película existe gracias a que el presupuesto me permitía acceder a ese material blanco y negro. Si bien hoy por hoy me salen más caras las copias blanco y negro para la sala son, ¿Ah, sí? sí, bastante más caras. Y además problemáticas, porque como no se proyecta normalmente blanco y negro, estoy teniendo algunos problemas con las copias y demás. O sea que tampoco es tan simple el tema de blanco y negro, pero en un primer momento sí. Ahora, ¿cómo llega una película como esta a entrar al circuito comercial? Que yo sé que es muy difícil para las películas argentinas en general. Y para esta, Eh, se supone, en teoría, más. Y sin embargo, está en cines, en la calle Santa Fe, en todos lados. Ha tenido mucha publicidad. Supongo que le habrá gustado a la gente, digamos. Lo que a mí me permitió estrenar de esta forma fue los premios del festival, supongo. De todos modos, Ganó los premios del Festival de Cine Independiente, sí, que se hizo ganó hace poquito. mejor actor, mejor director Sí. y una mención de la OSIC. Mm. Y eso fue, digamos, lo que aceleró un poco también el tema de la distribución. En principio ya estábamos hablando, yo en este momento estoy asociado con Lita Stantic, a la que Es productora también de la película, exactamente. Lita, Lita que se conoce muy incorporó bien al proyecto una vez. claro. Yo había terminado de filmar y ya no encontraba la forma de hacer todo el proceso de ampliación. La película está filmada en 16 milímetros y después está ampliada a 35, que es el formato de proyección. Y de ahí en adelante fue que empezamos a trabajar juntos. Eh, pero desde hacía rato, ya que con Lita veníamos hablando con gente y viendo distribuidores y demás, pero el hecho del festival fue clave Mm. y además nos sorprendió a todos, porque la película, eso yo lo conté varias veces desde que pasó, la película se terminó, salió del laboratorio el viernes a las 3 de la tarde, no me acuerdo qué día del festival, eh, y se proyectó el viernes a las 11 de la noche. O sea, imagínate que hasta ese momento nosotros no... O sea, yo estaba pendiente de por lo menos cumplir con el compromiso Me de llegar imagino. a proyectarlo. O sea que lo de los premios fue realmente sorprendente ¿Tuvieron para apoyo todos. del Instituto de Cine? ¿Se hizo con...? No, ¿No se presentaron? ¿No lo pidieron? no, es muy complicado, sí, pero no Yo hubo. sé que es complicado, por eso pregunto. Sí, me presenté varias veces, pero siempre había una razón por la que no podían dar apoyo. O sea que se hizo con, digamos, capitales privados. Se hizo, sí, A o sea, pulmón de ustedes. yo empecé a filmar con la beca del Fondo Nacional de las Artes. Después, con el primer material que filmé, lo presenté en un festival, en el Festival de Rotterdam, que es un festival importante que tiene una fundación que se llama Huberwald, que da apoyo a este tipo de proyectos. Bueno, por suerte lo seleccionaron ahí y eso fue un subsidio importante que me permitió seguir filmando. Y después estas cosas que te contaba, Claro, premios o claro. cosas que van Todo iba a surgiendo, parar ahí. que apoyo, a último momento también para los procesos de postproducción conseguí apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Y fui consiguiendo así siempre a los ponchazos pequeñas cosas que me permitieron por lo menos tener la película terminada y buscar la posibilidad de un estreno comercial. ¿Dónde estudiaste cine? Estudié en la ¿Dónde Universidad del estudiaste? Cine. En la Universidad de Manuel Sí, Antino. empecé en el 91. Bueno, la universidad también fue muy importante La en Universidad el de Cine apoyo. produce películas, han salido películas Claro, la producidas con los universidad alumnos. produjo dos películas Ujú. de largometraje, después anualmente produce muchos cortos y siempre está quizás en otro tipo de cosas, pero oficiales de la universidad salieron dos películas, una es Moebius, esa Ujú. fue la primera, y la otra es Mala Época. Sí. Yo trabajé en Mala Época como asistente de dirección de uno de los episodios, porque eran 4 episodios, y como montajista de otros. Y ahí conocí a Daniel Valenzuela, que es otro de los actores profesionales que en Mala Época hace un personaje de un paraguayo. También Daniel trabaja Ujú. en Mundo Oruga. Y Ahora yo veo sí, con el éxito que ha tenido, por ejemplo, Pizza Birra Faso, excelente película de Criterio. Ahora Mundo Grúa está surgiendo como una estética nueva, que yo no sé si ya no subyacía en el cine independiente, en estos cortos que no llegan, y que ahora está tomando un lugar en el cine comercial, cosa que me parece muy buena, pero es un fenómeno que está pasando. ¿Vos lo ves así? sí, es algo,
es particular en realidad, porque no hay nada oficializado, o sea, no hay un movimiento de nuevo cine argentino, ni hay nada por el estilo, simplemente que son como el producto de, recién como decía Perecelis también, de esfuerzos individuales de gente que en contra de un montón de cosas que tenés como obstáculos, sobre todo de producción principalmente, van, bueno, haciendo así apariciones aisladas. O sea que a mí me cuesta creer efectivamente la idea de un nuevo cine argentino. Por esto que te digo, porque sobre todo en el cine necesitas una política de producción muy particular. Es muy difícil filmar una película. Imagínate si es difícil escribir un libro, que es algo donde vos No te me podés cabe la estar menor con una duda. computadora. Pero este tipo estas películas que te nombro, la tuya y Pizza Birra Faso también, un poco están trabajando desde esa dificultad. Desde ahí Y está es surgiendo. que, bueno, sí. Están Lo que- trabajando la marginalidad, el desempleo, la desesperanza. Están trabajando esos temas. Lo que pasa es que es todo un poco parte de lo mismo, digamos. ¿Sí? Ah, El hecho de tener limitaciones de producción te obliga también a pensar de qué forma eso no va a afectar la película. Sería ridículo creer, no por los temas no necesariamente tienen que ser estos. seguro. De hecho hay una película que también se estrenó hace poco que se llama Silvia Prieto, que es de Martín Reichman, que, que no tiene nada que ver con Mundo Oruga, si bien tiene puntos en común, y es una película hecha también con bajo presupuesto. Y que O sea que también fue cines comerciales, que que también están se dándole estrenó, la sí, base la y demás. distribuyó Sí, sí. Disney, o La sea, distribuyó una filial de Disney, Disney. sí. O sea que evidentemente está habiendo un movimiento que yo todavía no sabría decirte bien hacia dónde va todo esto, porque esfuerzos individuales pueden aparecer así aislados, pero para que esto tenga una continuidad y se transforme en algo Tiene que haber una política más que lo sólido, sostenga. tiene que haber algo que lo respalde, que no pueden ser los esfuerzos de cada uno. No,